Bueno, yo le doy gracias al Señor por estar nuevamente aquí en esta iglesia tan preciosa. No saben cómo los hemos extrañado. Les mandamos un saludo de nuestra iglesia en El Salvador. Estamos orando por ustedes, por este evento. Desde que me mandaron la invitación y dijimos, vamos para allá, para Puerto Rico, todas mis hermanas, la iglesia empezó a orar. De hecho, están pendientes ahorita de la conferencia aquí y siguen clamando a Dios. Yo le pido al Señor de verdad que toque sus corazones, que sea la palabra de Dios, esa palabra encarnada, no solo la letra, sino que la palabra encarnada, que es Cristo en sus corazones, las que les hable, las que aviva ese fuego del Señor, ese amor, ese anhelo por el Señor. Sí, mi nombre es Geraldina de Domínguez. Para las que no me conocen, soy mamá de 3 hermosos hijos, una niña de 21 años, un niño, yo les digo niños todavía, un niño de 20 años y uno de 12. Realmente yo me presento mejor como hija de Dios. Más que cualquier estudio, más que cualquier cosa, soy una hija de Dios, rescatada por Él. Y siempre recordándome la dependencia y el amor a Dios. En esta mañana vamos a estudiar. Yo quizás no soy así, quizás no la voy a mantener alerta todo el tiempo. Yo cuando veo a Damaris predicar digo, Señor, wow, de verdad que tú das dones tan espectaculares que yo le decía a mi esposo, ella tiene un don en el Señor de captar esa atención y mantenernos totalmente atentas en lo que ella está predicando. Le digo así, qué bendición tan grande tener hermanas así, y qué bueno que somos parte del cuerpo de Cristo y que Dios nos ha creado cada una de diferentes formas y en diferentes funciones nos ha puesto. Entonces le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor por la vida de mi hermana. Me gocé mucho en toda la enseñanza, así que la gloria es para nuestro Señor. En esta mañana vamos a hablar que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Yo quiero que abran sus Biblias porque vamos a estar en la palabra del Señor. Si tienen que apuntar, apunten. Y vamos a recorrer un libro que creo que es uno de los que nos habla de este tema. Y el libro es Nehemías 8. Y vamos a estar en el versículo 10. Busquemos Nehemías 8. Cuando lo tengan me avisan de este tema. Ya está en la pantalla, ¿verdad? También. Ok. Dice Nehemías 8. No os entristezcáis. Yo sí usé la versión difícil. Porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza, dice la Biblia. ¿Saben que Jerry salió en su carro en Florida? Se enreda su carro en un alambre y la rueda empieza a estallar. Él para, él le agarra un aparato hidráulico para arreglar la llave, para arreglar la rueda, empieza a levantar, empieza a desenredar toda esa llanta en una carretera sola. Casi no pasan carros. Y de repente, cuando se mete debajo del carro, saca la llanta, pero se quiebra el aparato hidráulico y cae encima de él. Pasó 5 días debajo del calor, sin comer, pasaban animales. El miedo era tan fuerte en el corazón de este hombre y la angustia que dijo,
moriré aquí. Moriré. Sufriendo ese dolor de estar atrapado. Vienen a los 5 días y lo rescatan. Él ya había bajado 25 libras. Y los que lo estaban rescatando, cuando vieron a este hombre ahí tirado, le hicieron la siguiente pregunta: ¿cómo es que lograste sobrevivir debajo de ese carro por 5 días? Y él responde lo siguiente: cuando perdí toda esperanza humana, entonces me acordé de Dios. Él llegó a ser mi refugio, mi sostén. Fue Dios el que me salvó. Vemos en esta historia, en este testimonio, como en muchos testimonios, yo creo que cada una tenemos una historia que contar. Pero vemos cómo las calamidades, el sufrimiento y las pruebas de fe tienen este objetivo en la vida de las escogidas de Dios, de sus hijas y de sus hijos. Y el objetivo es que regresemos a Dios, que vayamos a Él y que hagamos de Él nuestro único refugio. Nuestro único refugio. Y ese es el mensaje de este texto de Nehemías para sus oyentes originales. El mensaje era que el gozo de haber sido perdonados por Dios, que la alegría, ese gozo de Dios de haber sido liberados del exilio en Babilonia para estar nuevamente en Jerusalén, y así el Señor venga a ser esa fuerza y vivir para Él, y que Él cada día de sus vidas sea el refugio. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te pido, Padre Santo, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para recibir, Señor, tu palabra, Señor. Que tu palabra sea viva en los corazones de mis hermanas. Que tu palabra, Señor, traiga luz en la vida de cada una de ellas, para que ellas puedan llevar esto a sus casas. Tu palabra es verdad, Señor. Te pido en esta mañana, Señor, que no sea yo la que hable, Padre. Sé tú. Enséñame, Señor, a trazar tu palabra. A trazar tu palabra de verdad, Señor. Y que sea Cristo el exaltado y no yo, Señor. La gloria y la honra únicamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hablemos un poco del contexto de este pasaje para ir captando qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esto que estaban sucediendo los israelitas. Fíjense que las personas escucharon estas palabras, lo que acabamos de leer, que no estáis tristes, así voy a decir, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Estas palabras fueron directamente a los israelitas que nacieron en Babilonia durante el exilio. Es decir, ellos no vieron el sufrimiento, fíjense. Ellos no lo vieron. Y ellos no vieron el padecimiento y el dolor de la conquista directamente. Ellos ya estaban viviendo en Babilonia cuando sus padres y todos fueron sacados de su lugar. Imagínese usted si es desterrada o la sacan del lugar donde usted está viviendo. ¿Acaso va a otro país, otra cultura, otras costumbres?
Y estas personas israelitas eran aquellos que nacieron ahí en Babilonia. Pero ahora, habiendo regresado a Jerusalén, de la alegría que había en ellos, se encontraban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Entonces viene Esdras, que era sacerdote y escriba. ¿Me quiere ayudar a predicar? Tomó la palabra de Dios. Viene Esdras y toma la palabra de Dios y la abre y la empieza a leer desde una plataforma. ¿Saben? Empiezan los levitas que acompañaban a Esdras y entre ellos se mezclaron entre el pueblo para hacer dos cosas: traducirle a ellos del hebreo al arameo, pues al nacer en Babilonia muchos no sabían hebreos. Es como que si usted tiene sus hijos y ya 20 años y los regresa a Puerto Rico y ellos no saben hablar español, por decirlo así. Entonces tuvieron que andar alrededor los levitas para poderles traducir a ellos y explicarles el sentido del texto que Esdras estaba leyendo. Entonces vienen ellos, empiezan a leer los primeros 5 libros de la Biblia, y cuando el pueblo empezó a escuchar la ley, ocurrió algo sorprendente. Porque al conocer los pecados por lo que sus padres fueron exiliados, el resultado fue abrumador en sus corazones. Por eso Nehemías 8:9 dice esto: todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Cuando se abrieron las escrituras, todo el pueblo empezó a llorar, porque ahí entendieron ellos. Ante eso viene Esdras y Nehemías y los levitas y empiezan a decirle al pueblo que no lo hicieran, no lloren, que no lloraran, no lloren. Y Nehemías 8:10 les dice: no esté triste, no estén tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. No lloren por eso. El gozo del Señor es tu fuerza. Después del exilio, del juicio que habían recibido, ahora ellos se habían arrepentido de sus pecados. El mandato que está indicando la Escritura era de no estar tristes, sino gozosos. Gozosos en la seguridad de haber sido perdonados. Eso es lo que les están enseñando. Sí, abrimos las Escrituras, vemos todo lo que el pecado hizo y la consecuencia que lo llevó a salir fuera. Y eso trae en ellos ese llanto. Y es donde Dios, a través de ellos, les dice: no lloren, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Ese es el mismo mandato de Dios a un creyente que se ha arrepentido de sus pecados, que ya no esté triste. Por eso me gusta ver cómo cerró en la prédica mi hermana, sino que el gozo de haber sido perdonado sea el gozo para vivir cada día de nuestra vida. Saben, mi suegro, un hombre fuerte, hablaba fuerte. Él vivió siendo esclavo del dolor, de su dolor, ya que su vida fue súper
apertura. Fue rechazado por su familia. El papá de él, cuando la abuela de mi esposo estaba embarazada, él quería una niña y no un niño. Él quería una niña. Y cuando nació niño, él la rechazó. Él lo rechazó. Él no le dio ninguna herencia como padre a él. Él creció siendo muy duro con los demás. Por eso. Pero cuando a él le diagnostican cáncer, él ya tenía una edad bien avanzada, pero él vivió amargado y frustrado, doliente. Pero cuando le dicen tienes cáncer, él empezó a ir a donde todos los doctores. Él empezó a ver todos los tratamientos que parecían innovadores. Al final le dijeron te vamos a operar. Lo operan, pero el cáncer seguía. Porque se empezó a regar en otras partes y en otros órganos. Él dice, voy a ir a la iglesia, pues. Hijo, voy a ir a tu iglesia a ver si verdad hay algo ahí. Voy a ir a oír, pero eso sí, me voy a sentar hasta atrás, le digo. Y si quiero me siento y si no me voy a quedar parado mejor en la puerta para que si no me gusta me voy. Así estaba él en su corazón, endurecido. Y lo que empezó a escuchar la palabra, se quedó, no se fue. Con todo dolor escuchaba y se iba. Llegaba, escuchaba y se iba. En su casa, cuando la esposa le preguntaba, mi suegra le preguntaba, ¿qué tal? ¿Algo Dios te habló? Solo callado, en silencio. Pero un día llegó a la casa a buscar a mi esposo y le dijo, hijo, quiero que me lleves a orar. Quiero ir a orar. Y él se quedó, ok, papá, vamos a orar. Estaba junto con unas hermanas de intercesión orando y él fue ahí. Mi esposo empezó a abrir la escritura primero y empezaron a clamar. De ahí empezaron a orar la palabra. Oraban la escritura. Sus ojos empezaron a ser abiertos, fíjense. Y cuando él empieza a leer la escritura y empieza a orar, él no esperó que las hermanas empezaran, tú primero, tú. No, él empezó a clamar a Dios y decir la siguiente oración: Jesús mío, te pido que me sanes. Sáname, Señor. Padre, sáname. Y empezó, y ese hombre tan fuerte que nunca se postraba ante nadie, se arrodilló y se postró y lloraba. Lloraba como un niño débil, necesitado. Lloraba y lloraba y le decía al Señor, gracias Señor, gracias Señor, y empezaba a darle gracias. Y su oración era, gracias Señor, porque has sanado mi corazón. Gracias porque has sanado mi corazón. He recibido tu sanidad y me has librado de mi mal. Dios mío, Jesucristo, me has salvado y me has perdonado mis pecados. Mi corazón, empezó a gritar él, y mi vida, tú, Jesús,
la has limpiado de toda maldad. La sanidad más grande que mi suegro recibió no fue que el cáncer desapareciera, no, sino que fue que lo salvara, liberándolo de la esclavitud en la cual había pasado por mucho tiempo. Su llanto al explicar ese llanto, cuando él explicaba de dolor, se convirtió en gozo de poder ver a su Salvador. Sus ojos pudieron ver a su Salvador a través de la palabra, esa palabra encarnada. Y él murió, ¿saben? Esos días murió gozoso, viendo a su libertador, Cristo Jesús. ¿Saben qué? Ay, ya voy a llorar, igual. Es que, ¿saben qué? Cuando estaba ya en el lecho de muerte, mi esposo estuvo ahí con él, en el hospital, sus últimos días ya. Me dice mi esposo: Gerald, ese hombre fuerte, que el mundo y todo lo que sembró en su corazón no existía en él. Mi papá murió en paz. Si mi papá no hubiera conocido al Señor, él hubiera muerto en agonía y dolor. Pero mi papá murió con gozo, en la esperanza, viendo a su Salvador. Y qué disfrute más grande para un hijo ver que su papá es rescatado por el Señor. Y eso es lo que les estaban predicando a los israelitas en aquel entonces. Es decir, que el gozo de la salvación se restituye cuando el Espíritu Santo nos guía a ver la necesidad que tenemos cada una de nosotras de un Salvador, lo cual eso trae a nuestro corazón un arrepentimiento genuino delante de Dios y poder disfrutar esas bellezas de la persona de Cristo en nuestras vidas. Es por eso que a través de este texto de Nehemías, mi intención en esta mañana es que juntas podamos afirmar en nuestra mente y en nuestro corazón de que el gozo por haber sido salvadas y perdonadas por el Señor sea tu fuerza y tu refugio, sea mi fuerza y mi refugio para vivir cada día, cada momento de tu vida. El gozo del Señor, hermanas, es la fortaleza de nuestra vida. ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué ellos tenían la necesidad de llorar? ¿Y por qué necesitamos llorar? ¿Por qué lloramos? Tenemos que llorar por nuestros pecados. Tenemos que clamar a Dios y llegar al Señor en arrepentimiento por ver todos nuestros pecados. Nehemías 8-9 dice: y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Ese día fue especial,
porque celebraban la fiesta de los tabernáculos, en donde recordaban que después de que Dios los sacó de Egipto, vivieron en tiendas y que vivieron en tiendas durante el peregrinaje en el desierto. Estaban celebrando que Dios los protegió en ese tiempo. Era una celebración. Y cuando se les abre la palabra, lloran. Pero eso era la celebración. Gracias a Dios, era una fiesta porque Él los había rescatado. Él había provisto durante todo ese tiempo, los había sostenido. Y quizás para muchos posiblemente era la primera vez que leían la ley, como dijimos, el pacto de Dios, y fue la razón por la cual ellos habían perdido la tierra prometida y comprendieron que por sus abuelos fueron asesinados por los babilonios y porque ellos entonces habían nacido en el cautiverio. Ahí entendieron. Ahora entendemos por qué nacimos en el cautiverio. Ahora sabemos por qué murieron algunos de nuestros abuelos. Por eso, al escuchar las maldiciones de la ley por causa del pecado, entendieron que el juicio de Dios sobre ellos fue justo. Fue justo. Y comenzaron a llorar y a temer al Señor. La culpa del pecado en ellos golpeó sus corazones y comenzaron a llorar de dolor, con sentimientos de indignidad, con genuino arrepentimiento, comprendiendo que merecían el juicio, pues como nación habían pecado contra un Dios santo. Ellos experimentaron un genuino arrepentimiento. Fíjense que vemos esto en Nehemías, pero también cuando vamos al Nuevo Testamento lo volvemos a ver. Algo parecido, y lo vemos en Hechos 2:36 al 42, que dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ellos en Hechos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice después: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al oír esto, el corazón de ellos estaba compungido, dice. Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, hermanos? Porque cuando se expone el pecado en nosotros y se expone nuestra condición pecaminosa, cuando nosotros estamos viendo la palabra, viendo quién es Cristo, viendo la persona de nuestro Señor, quién es ese Dios, empezamos a ver
cuán grande es nuestro pecado. Cuando la luz de Cristo abre nuestros ojos, dejamos de vernos a nosotras mismas. Pobrecita, yo no merezco sufrir, me merezco todo. Ay, pobrecita, no. Yo quiero un hombre así, 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 así. Ajá, pero todo es para mí. Todos los deseos egoístas se revelan. Todo eso que está oculto en nuestros corazones empieza a revelarse. Entonces por eso ellos decían: ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Y esto ocurre cuando la palabra de Dios es predicada y el Espíritu Santo obra en la vida del creyente. Como dice Juan 16, del 1 al 15. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera os mate. Pensarán que rinden servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Eso les estaba diciendo Jesús a sus discípulos. ¿A dónde vas? No me preguntan eso. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo haré saber. Cuando Juan nos está diciendo, está escrito en Juan estas palabras de Jesús. Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Parte del ministerio del Espíritu Santo sobre el creyente es que lloremos por nuestros pecados. Es convencernos de que somos pecadoras, que no somos buenas, que no hay nada bueno en nosotras, para que una vez nosotras reconociendo que somos pecadoras y que hay tanta miseria en nuestros corazones, regresemos a Dios buscando su consuelo. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se va a alegrar. El mundo se va a alegrar, dice. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y dice el versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora.
pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie les podrá quitar ese gozo. Así, dos obras importantes en el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes es el convencernos de pecado, hermanas, porque tenemos que hablar de nuestro pecado. Yo no puedo venirles a hablar del gozo sin que nos arrepintamos de nuestros pecados y ver nuestra propia condición y la necesidad que tenemos de un Salvador. Él es el que nos convence de pecado y nos consuela. Y es el único que nos dirige a la verdad. Es el único que nos dirige a la verdadera fuente de gozo que es Dios. Es el único que te va a poder dirigir. Así una iglesia o persona, una mujer llena del Espíritu Santo, es una persona que llora por sus pecados para luego ser consolado por Dios. Esta es una de las evidencias más claras de ser llenos del Espíritu, una vida de convicción de pecado y de consolación en el gozo de nuestra salvación. Si tú, no sé qué situación estás viviendo, no lo sé, solo Dios sabe, pero vamos a Él, hermanas. Él es nuestro refugio, nuestro sostén. Él es el que se lleva la gloria. Como decía mi hermana, Él tiene que ser la estrella, no uno. Él es, no nosotras. Cuando el Espíritu Santo inunda nuestros corazones de su palabra, abre nuestra mente, toca nuestro corazón para que de verdad haya un genuino arrepentimiento de nuestros pecados y regresemos una vez más a Dios para deleitarnos y gozar de la belleza de Cristo, dándole solo gloria a Dios, solamente a Él para siempre. Y eso es lo que seguimos viendo en el texto, porque no hemos terminado, hermanas. Seguimos con la escritura. Vemos eso en el siguiente texto, Nehemías 8, 10, 12, la necesidad del gozo de nuestro Señor. Nehemías 8, 10 al 12 dice: también les dijo, comed de la grosura. Después de que les dicen no estén tristes, porque el gozo del Señor es su fortaleza, les dice también comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan. Después de que ellos confesaron sus pecados en arrepentimiento, el llamado fue a fortalecerse por el gozo de recibir el perdón. Dios les enseña que después de su arrepentimiento, la fe y la seguridad en el perdón que Dios les ha otorgado debe ser todos los días su fuerza para enfrentar las pruebas de fe y su refugio en el día de la angustia. La palabra fortaleza les está afirmando en su corazón que es y siempre será Jesús su protección y refugio. Dios les enseña en ese día que el gozo de ser hijos de Dios y estar unidos a la comunidad del pacto les protege del juicio venidero contra los que no son hijos. Por eso el llamado que Dios les hacía no era luchar por ser hijos, sino por evitar ofender y pecar contra su Padre, su Dios y su Señor.
Su lucha ahora era cuidar su comunión con Dios. El gozo de la salvación debía fortalecerlos cada día. Y en la Biblia tenemos diferentes ejemplos del ministerio de Jesús. Él llamó amigos a sus discípulos para fortalecerlos y animarlos. Y después también de que Pedro lo negó 3 veces, vemos en la Biblia que Jesús lo fortaleció, mostrando su perdón, lo consoló, recordándole cuánto lo amaba. Sí, hermanas, vamos a pecar. El hecho que digamos, el Señor es mi fortaleza y mantengámonos en la fortaleza del Señor, en el gozo, no quiere decir que estamos exentas de volver a tener circunstancias negativas, malas, que nos lleven muchas veces a darle la espalda a Dios. Pero Él nos vuelve a confortar con su palabra y nos hace regresar otra vez. Así como hizo con Pedro, que lo consoló, recordándole cuánto lo amaba. Y también vemos en la Escritura a María Magdalena, que lloraba, y Jesús la consoló con la gracia de la adopción. A los discípulos también vemos cuando iban tristes a Emaús, los fortaleció, mostrándose Él resucitado. Recordemos el caso de Tomás, cuyas dudas fueron despejadas cuando vio a su Salvador vivo, porque estaba tan que no, hasta que le vea yo las cicatrices, hasta que yo, pero cuando lo ve, todo eso fue despejado al ver a su Salvador. Así que en resumen, cuando la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, se refiere a que la seguridad de que hemos sido perdonadas, que somos hijas de Dios, debe de ser nuestro ánimo y fortaleza para vivir las pruebas de este mundo y nuestro refugio cuando seamos tentadas de dudar en los tiempos de angustia. Por eso ese es nuestro llamado, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. No sé qué va a pasar con cada una de ustedes cuando salgan de aquí el día de hoy. No lo sé. Pero podemos estar seguras de que a causa del pecado y las pruebas de fe, seremos tentadas a dudar de Dios y alejarnos de Él. Y es en esos momentos cuando nosotras debemos de aprender a fortalecernos en la palabra, para que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza y sea nuestra seguridad. Así que, hermanas, me gustó una pregunta que hizo Damaris cuando estaba aquí en la plenaria anterior. Pero ¿y cómo? Pues, o sea, sí, voy a la Escritura, pero ¿y cómo? ¿Y cómo, pues? En primer lugar, se lo voy a repetir siempre, solo y solamente a través de la palabra. Si en una mujer no hay palabra, empieza a hablar necedad. Si una mujer hay palabra, empieza a exaltar lo que Dios es y cree que Él es su refugio en la verdad. Cuando cada una de nosotras le fallemos a Dios, recordemos que Él nos enseña en su palabra que nos ama y que puede restaurar nuestra comunión con Él, confesando nuestros pecados, porque nosotras lo que hacemos es que cometemos una falta contra Dios y lo primero que hacemos es irnos de la iglesia. Lo primero que hacemos es cerrar la palabra porque decimos esto no es para mí. Qué difícil. Es que no se trata de nosotras. No somos nosotras las que vamos a transformarnos. Es la palabra encarnada de Cristo, que es la que transforma y cambia nuestra mente, cambia nuestra perspectiva y nos da esa visión correcta que nos enseña Él. Si en algún momento
llegas a dudar del amor de Dios, la Biblia nos enseña que mires a la cruz. Mira a la cruz. Mira a Cristo, tu único Salvador, y verás cuán grande y maravilloso es. Camina segura en tu identidad, porque tu pasado ya no te determina, sino que tu identidad es Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí hoy son hechas nuevas. A nadie conocemos según la carne, dice. Camina en la verdad de lo que Dios dice que eres tú, no lo que está diciendo ahorita el mundo. ¿Qué está diciendo el mundo? ¿Eres empoderada? ¿Tú eres la dueña de tu destino? No, no, amén. Yo no soy la dueña de mi destino. Cuando escucha esas palabras, mire, huya, corra, vaya a la Biblia. Tú eres lo que tú quieres ser. Nadie te puede decir lo que tengas que hacer, ni tu marido. No, no, amén. No, eso es lo que está adoctrinando a nuestras hijas. Yo oro por mis hijos y por los hijos de mis hijos. Cuando Jesús le dice a la mujer, cuando iba en el camino de la crucifixión, le dice: mujeres, no lloren por mí, llorad por ustedes y por vuestros hijos. No, hermanas, huyamos de todo eso que nos hace creer que nosotras somos merecedoras de todo y que tenemos el derecho a sentirnos bien y placenteramente en este mundo. No, hermanas. En segundo lugar, fortalezcámonos y refugiémonos en la verdad, pero ¿en dónde? Poniendo nuestra mirada hacia la eternidad. Así como en el Antiguo Testamento, ellos estaban ansiosos porque esperaban a su Salvador Redentor. Ahora nosotros esperamos esa segunda venida viendo hacia la eternidad, porque somos de Él, somos de Él. ¿Saben que al Evangelio los ángeles le llamaron buenas nuevas de gran gozo? El Evangelio produce gozo presente y futuro. Tu pecado te llevará a alejarte de Dios, pero escuchar y estudiar el Evangelio te llevará al gozo presente del verdadero perdón. Pero también el Evangelio producirá ese gozo en el futuro, cuando los cielos nuevos y tierra nueva sean vistos en todo esplendor. Ahí nuestras lágrimas por el sufrimiento serán enjuagadas y nunca más lloraremos, sino que seremos consoladas en gozo por siempre. Como dice Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Bienaventurados los que lloran, porque en los cielos nuevos y tierra nueva serán consolados para siempre. Lo mejor de tu vida en Cristo no solo es aquí, no solamente es aquí, sino en la eternidad. Somos peregrinas y extranjeras en camino a nuestro hogar, ese hogar que nos espera. Dios pronto vendrá. Vivamos y sirvamos al Señor en la seguridad de que Dios nos ama, porque somos sus hijas. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza cada día. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque tu palabra tiene tanto
es lo único que en este mundo nos puede sostener. Gracias por mostrarnos la belleza de Cristo y su obra en la cruz. Pensemos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón, nosotras podamos arrepentirnos y confesarte todos nuestros pecados. Señor, te pido que sus corazones puedan ver cómo tú las has perdonado y que tú eres el Hijo de Dios. Tú estás vivo, Señor, y ellas poder disfrutar viendo el gozo del perdón. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuente de gozo. Eres el único que nos las puede dar, la fuente verdadera del gozo eres tú. Que el gozo del Señor sea la fortaleza de la vida de cada una de estas familias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.